Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, así tenemos esta cuestión de lo del famoso rediseño del presupuesto base cero, que pretende pues enredar más a los mexicanos, ¿no? De por sí, yo creo que esta situación que vivimos hoy, con un poder adquisitivo muy bajo, que nuestra moneda sigue devaluándose y sin embargo, pues medidas que son simple y sencillamente mediáticas, populistas, que en nada han logrado frenar lo que el discurso dice. Corrupción en diferentes oficinas del gobierno federal, por donde usted le quiera ver, brota pus, porque en donde usted le pinche encontrará pudrición, en donde usted toque estará putrefacto, porque no hay una verdadera ética, porque no hay un verdadero servicio a la gente, porque simple y sencillamente se busca el bienestar del funcionario, de su familia, sin buscar el beneficio o el bienestar de una población que hoy en día no tiene ni para comer, amigos cibernautas. Estamos mal, muy mal, y el gobierno federal, en boca de Enrique Peña Nieto, ha dicho que se conducirá y que la prioridad de su gobierno es conducirse con transparencia y responsabilidad, y vemos que en muchas oficinas públicas eso no está sucediendo. Bueno, se llevó a cabo el 4 y el 5 de julio una etapa más de lo de la evaluación docente. Presentan más de 29,000 profesores esta evaluación docente, acusan agresiones a maestros que llevaron a cabo su examen. Miembros de la CENTE retuvieron y cortaron el cabello a maestros de Chiapas que acudieron a ser evaluados, denunciaron integrantes del CENTE. ¿La evaluación en qué consiste? Bueno, la evaluación tiene como objetivo las funciones de docente y técnico docente en educación media superior, lo que representa una participación total de los 29,000 que se llevaron a cabo de 73,3%. Esta prueba, que se llevó el día 4 y 5 de julio, se llevó a cabo en 29 entidades del país. Los concursos de oposición son para cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación media superior, amigos cibernautas. Bueno, allá en Chiapas hubo graves problemas con los maestros que no le permiten a aquellos que van a realizar sus exámenes que vayan. Hubo muchas agresiones ahí, amigos cibernautas. Otro grave problema de lo que tenemos en nuestro país, y que yo creo que tiene mucho que ver con la pobreza, es lo de la migración de muchos mexicanos a otras partes de la República Mexicana también, y en muchas ocasiones al extranjero, amigos cibernautas. Revela la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que el crimen y pobreza desata un éxodo en el país. Hoy hay 281,418 mexicanos que se encuentran actualmente en condición de desplazamiento forzado en 10 estados del país. Sí. La violencia generada por el crimen organizado y la extrema pobreza, los conflictos políticos y religiosos provocan el éxodo de mexicanos, sobre todo a Estados Unidos y a otros estados de México. Ni políticas públicas ni leyes han logrado frenar este enorme flagelo, amigos cibernautas, en lo que se habla de que muchos mexicanos tienen que irse al extranjero, tienen que irse a otros estados. Solamente el recuerdo, solamente la historia de su familia los acompaña, pero ahí tenemos otro caso más que viene a sumarse al grave problema que tenemos en nuestro país. Tenemos lo de la reforma educativa, que no ha dado resultado en 3 estados de la República principalmente, y tenemos lo del desplazamiento de mucha gente obligado por el crimen organizado, por los
conflictos políticos y religiosos y por la pobreza también, amigos. ¿Qué estados son los que componen esta situación? Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Debido a su violencia, cuentan con mayor número de desplazados, amigos cibernautas, es lo que vemos en esto. Y en cambio, amigos, ha salido fíjese nada más, vemos lo de la pobreza, vemos lo de la violencia del crimen organizado que permite o que da pie al desplazamiento forzado en 10 estados del país, mucha gente que se va a otros lugares por la violencia que ahí se genera. Y mire, ha salido un dato, de acuerdo con el Índice de Paz de México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Veracruz ocupó el año pasado el 7º lugar nacional en la lista de entidades con menor índice de violencia, mientras que la región de Orizaba fue situada como la zona metropolitana más pacífica del país. Imagínense usted todo lo que vivimos nosotros, que vemos diariamente que tanta violencia hay en nuestro estado, y que esta organización del Índice por la Paz coloque a Veracruz y a Orizaba como una de las zonas más tranquilas. Yo me pongo a pensar cómo estarán los demás estados del país, las otras entidades. Y a pesar de que Veracruz figura como una de las entidades más pacíficas, nos damos cuenta que el grado de violencia que nosotros percibimos es grave. Y si así lo califican en Veracruz, ¿qué tan grave estará la situación en otros estados de la República Mexicana, amigos cibernautas? Así que estas cifras arrojadas por el Índice de la Paz, un instituto para la economía, pues qué grave será todo esto, porque la verdad sí es algo delicado lo que está sucediendo en otros estados también, porque el estado de Veracruz, quienes vivimos aquí, lo encontramos muy violento y sin embargo dicen que es uno de los estados, pues digamos, con menor índice de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán los otros estados? Ese sería el análisis de esto. ¿Cómo vivirán los otros estados si nosotros lo percibimos, nuestro propio estado, como una zona muy conflictiva, muy grave en situaciones de violencia? ¿Cómo estarán los otros estados? ¿No? Sí, esto llama mucho la atención de lo que está sucediendo aquí en el estado de Veracruz, amigos cibernautas, cuando ha dicho la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que el crimen y la pobreza desatan éxodo en el país en más de 10 estados, y mencionan a Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, y menciona a Veracruz. Y le vuelvo a repetir, dice: crimen y pobreza desatan el éxodo en el país, y mencionan a 10 estados en el que está Veracruz. Y por otro lado tenemos ahí la situación de lo que dice el Instituto para la Economía y la Paz, donde señala que Veracruz es uno de los estados con menor índice de violencia, pero en términos generales, si lo vemos en términos generales de todas las entidades del país, cuando mencionan que es uno de los que tienen menor índice de violencia, podríamos imaginarnos qué tan grave estará en otros estados, y nos los confirma la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cuando nos habla que el crimen organizado y la violencia y la pobreza también es uno de los motivos por lo que se da mucho éxodo forzado de los habitantes del estado de Veracruz. Entonces, son cuestiones que tendríamos que analizar muy bien, pero por lo pronto yo sí les hago les doy a conocer esta información, donde se habla que Veracruz es uno de los estados donde la violencia y la pobreza permiten o dan pie a que existan muchos desplazados, y por otro lado sale el reporte de que Veracruz ocupa un índice menor de violencia. Entonces imagínense, es menor en Veracruz, pero se da este desplazamiento por el crimen y la violencia y la pobreza también.
ahí lo dejamos para que el análisis, pero yo creo que esto nos da a entender qué tan grave está nuestro país en diferentes entidades de la República Mexicana, amigos cibernautas. Vamos a hacer una pequeña pausa ya en la recta final de nuestro programa. No se vayan, regresamos.